Bien. Buenos días. Un gusto saludarlos por ahí en la mañana, los que sí se dejan ver, los que sí se bañaron, los que están acostados no. Profe, yo sí me bañé y todo, pero estoy dormida. Apareció Laura, eso está bien. Laura Mejía apareció por ahí. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, por el chat les mandé un mensaje para que me contesten el llamado de lista, nombre, apellido completo y colocan la palabra presente. ¿Listo? ¿Dónde, profe? Perdón. En el chat del Zoom. No hay nada, Colocamos. profe. A mí no me aparece nada. No. Esperen y verá más chatear para todos. Ahí les tuvo que haber salido. Así ya. Para todos en la reunión. Hay que seguir la instrucción, Nicolás. Nombre y apellido completo y la palabra presente. Eso es lo que se escribe, no presente. Dios mío, problemas de lectura. Muy bien, Edwin. Laura también. Javier. Pero ahí van, ya entendieron cómo era la dinámica. Listo, muchachos. Entonces, resulta que hoy vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Como lo habíamos leído anteriormente, decíamos que un movimiento está producido por una fuerza. Necesariamente tiene que existir una fuerza para que se dé ese movimiento. ¿Listo? Entonces no existe el movimiento si no existe una fuerza. Ahora, ¿qué es un movimiento rectilíneo uniforme? En un movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria es una línea recta. ¿Listo? ¿Qué implica eso? Que el camino que va a seguir la partícula durante el movimiento siempre va a ser una línea recta. Segundo, que va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, que si en un segundo recorrió 2 metros, al otro segundo recorrerá 2 metros y así sucesivamente. O sea, cada segundo que avanza la partícula recorrerá 2 metros. La velocidad o rapidez es constante también, es decir, no va a cambiar el valor de la velocidad ni la rapidez del cuerpo. Simplemente el cuerpo se va a mover siempre con la misma velocidad o con la misma rapidez. Y pues va a tener unas ecuaciones características de él. Entonces, en el primer tiempo, en el primer momento, cuando hablemos de ese tipo de movimientos, vamos a trabajar con 3 grupos de expresiones matemáticas. Entonces, siguiendo la lectura que tenemos acá en el libro de Santillana, ¿dónde está? Acá está el cosito este. Listo. Entonces, un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante. ¿Qué es la velocidad? Resulta que la velocidad es una cantidad vectorial. Recordemos que los vectores son aquellos que nos dan la posición, la magnitud y el sentido. ¿Listo? La rapidez sí es una cantidad escalar. Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad simplemente es el cambio de la posición en el tiempo de la partícula. ¿Dónde vamos a ver eso de manera clara? Por ejemplo, acá tenemos una gráfica de posición contra tiempo. Y estamos mirando cómo se está moviendo la partícula. Entonces, al primer segundo recorrió 11,1 metros. Al segundo 22,2. Al tercer segundo, 33,3. ¿Cuánto habrá recorrido en el cuarto? 44,4. Muy bien. ¿Por qué 44,4? Porque cada segundo que pasa recorre 11,1 metros. Exacto. Y eso era lo que decíamos ahorita. Por cada segundo que pasa, recorre 11,1
metros. Espacios iguales en tiempos iguales. Ahora, ¿qué es la velocidad? El cambio de la posición respecto al tiempo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta ahí. Mirar cómo cambia la posición respecto al tiempo. Vamos acá. Regáleme un segundito ahí. Un segundito. Entonces, estábamos diciendo que la velocidad es el cambio. Uy, es que casi súper oscuro. Ah, no, si se alcanza a ver. Nuestro lindo y hermoso tablero. Corre un poquito esto para acá. Eso. Entonces, estábamos diciendo que la velocidad es una magnitud vectorial, a diferencia de la posición. Entonces, la velocidad o la rapidez, en este caso, es el cambio de la posición respecto al tiempo. Recordemos que la posición la podemos medir en metros y el tiempo en segundos. Es decir, que la rapidez simplemente es posición dividido tiempo y eso se mide en metros sobre segundo. También la podemos medir en kilómetros por hora. ¿Listo? Supongamos que yo tengo un baloncito. Entonces, acá está su posición inicial, es decir, arrancó de ahí. Y yo le pegué una patada y él se fue hasta acá. Y alcanzó una distancia de 10 metros. Para llegar a esa distancia de 10 metros, el balón se tomó un tiempo de 2 segundos. ¿Cómo se calcularía su rapidez o velocidad? Entonces, la velocidad o rapidez es la posición sobre el tiempo. ¿Cuánto fue la posición? 10 metros sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 segundos. Es decir, que la rapidez del balón fue de 5 metros sobre segundo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Para todos es claro? Listo. Sí, señor. Pues sí, señor. Listo. Como esta la calculé en un punto, es decir, la calculé sobre un punto, va a ser, esto es lo que se llama la rapidez instantánea, porque es un solo punto. ¿Listo? Cuando yo la calculo en un punto, se llama instantánea. Pero resulta que yo la puedo calcular entre 2 puntos, y esa va a ser la rapidez media. Recordemos una cosa, por ahí en la lectura ustedes vieron este simbolito, ¿cierto? Entonces decía, es que delta X, ese delta es una resta entre la posición final menos la posición inicial. Es decir, un punto final menos un punto inicial. Entonces ese delta habla de una variación entre 2 puntos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ese delta X nos habla de una variación entre 2 puntos, una posición, una final. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la pelotica. Entonces yo la tengo en una posición inicial de 3 metros y se desplazó hasta 20 metros. Entonces, ¿cuál es la variación de la posición de la pelotica? Entonces, la variación de la posición de la pelota estaría dada por ¿qué? Delta X es igual al final, que sería 20 metros, menos el inicial. El inicial sería 3
metros. Entonces, 20 menos 3 nos da 17 Profesor, metros. qué pena, es que yo no le escucho bien, se le corta. A mí ¿Quién? también. ¿Todos me escuchan bien o todos me escuchan regular? A lo último se escuchó como Sí. muy tarde. Ah, es que tengo un problemita acá con la conexión de internet. Es que tengo un problemita acá con la conexión de internet. ¿Listo? Que está un poquito inestable. O sea, sí, ¿no? Pero ahí. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Bueno, supongamos que sí me escuchan bien. Entonces, volvamos a retomar. Resulta que yo tengo una pelotica que está en una posición inicial de 3 metros. Y luego la pateé y llegó a una posición final de 20 metros. ¿Cuál fue la variación de la posición de la pelota? Entonces sería 20 menos 3 igual a 17 metros. Es decir, que la variación en la posición de la pelota es de 17 metros. O sea que yo puedo calcular la velocidad media, que sería la variación de la posición respecto al tiempo. Y la velocidad instantánea, que simplemente es la posición en el tiempo. Entonces, para poder calcular esta, nosotros ¿qué tomamos? ¿Qué debemos tomar? La posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Quién nos da estos datos? Estos datos nos los da el problema, ¿listo? Entonces estaba en una posición inicial de tal, con un tiempo tal, después llegó a una posición final de tanto en un tiempo de tanto. Eso quiere decir que podemos calcular la velocidad media. Si el problema solo nos da dos datos que son de posición y velocidad, podemos únicamente calcular la velocidad instantánea. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Profesor, es que, ¿será que puedes subir un poquito la cámara para escribirlo de arriba? Es que estaba poniendo atención, entonces no. Igual no se preocupen que la clase está quedando grabada, entonces no Ah, hay bueno, problema por entonces sí. eso, para poder seguir, porque si no ahí nos quedamos. Igual la clase está quedando grabada, yo más o menos en una hora la subo a YouTube. ¿Listo? Bueno, Acá, si se nos llega a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar mediante el mismo link. ¿Listo? Porque pues la idea es que hoy hagamos hartos ejercicios para que puedan resolver la tarea. Antes de seguir, voy a trabajar con la ecuación básica. ¿Listo? Entonces la ecuación básica dice que la rapidez o la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Resulta que yo puedo calcular o la velocidad o el espacio o el tiempo dependiendo de lo que yo necesite del problema. Para este caso, si yo necesito calcular el tiempo, entonces tiempo nos quedaría como espacio sobre velocidad. ¿Por qué? Hagamos rápido el despeje este. Este está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, velocidad por tiempo es igual a espacio. Y este está multiplicando, pasa a dividir. O sea que tiempo nos queda espacio sobre velocidad. Y el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Recordemos siempre que para resolver una ecuación nosotros necesitamos tener tantas variables como tantas ecuaciones tenemos. Entonces, si yo tengo 3 variables en un problema, yo debo conocer mínimo 2 para poder hallar la tercera. Eso no se nos puede olvidar. Ahora sí pongámoslo en un contexto, o sea, pongámoslo en un ejercicio. Resulta que yo tengo una bolita de bolos.
y partió con una velocidad inicial de 3 metros. No le pongamos velocidad inicial. Partió con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Listo. Qué pena con usted. La posición inicial. Enredé yo solito. La posición inicial de la ola es 0 metros. Y fue lanzada y llegó hasta un pino de bolos. Que está ubicado a 10 metros. Para eso le tomó un tiempo de 4 segundos. Entonces, ¿cuál es la rapidez media de la ola? Entonces, miremos qué datos nos dan. ¿Nos dan la posición inicial de la ola? Sí. 0 metros. ¿Nos dan la posición final de la ola? Sí. 10 metros. Nos dicen el tiempo inicial de la esfera. Si arrancó de 0, quiere decir que el tiempo inicial es 0. Y nos dan el tiempo final. Sí, que el tiempo final es 4 segundos. Entonces, la variación de la velocidad o el delta o la velocidad media va a ser igual a la posición final, 10 metros menos 0 metros, final menos inicial, sobre el tiempo final, que es 4 segundos menos 0 segundos. Entonces 10 menos 0 nos da 10 y 4 menos 0 nos da 4. ¿Cuánto es 10 dividido 4? Entonces hagamos la división. 10 dividido 4 están 2 y caben otras 2. Entonces da 2,5 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad media de la esferita, de la bola de bolos, es de 2,5 metros sobre segundo. ¿Preguntas? No creo. Buenos días, queridos estudiantes. ¿Ninguna? Bueno, pues hagamos otro ejercicio. Yo voy en un bus que cubre la ruta Bogotá-Medellín. Entonces, de Bogotá a Medellín, supongamos que hay una distancia de 450 kilómetros. Y voy con una rapidez de 80 kilómetros por hora. Es decir, el bus va a la velocidad más alta, que es de 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo me toma hacer el recorrido de Bogotá hasta Medellín? Entonces, acá tenemos que hallar el tiempo. Entonces, miremos. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, por eso velocidad por tiempo es igual a espacio. Este está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad. Esta es la que me sirve para solucionar mi problema. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tiempo es igual a ¿qué? Al espacio
que son 450 kilómetros dividido la velocidad, que sería 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto es 450 dividido 80? Pero no todos al tiempo, eso para que ayuda. 5.6. Gracias. 5.6 horas. Es decir, que para hacer el recorrido de 450 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora me gastaría 5.6 horas. ¿Fácil o difícil? Más o menos. Porque más o menos. Bueno. Sigamos con otro. La gracia es hacer hartos para que ustedes entiendan. Ahora, vamos a demostrar que un movimiento rectilíneo uniforme cumple las tres condiciones. Es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales, la velocidad es constante durante todo el movimiento y la trayectoria es una línea recta. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Mediante un ejercicio muy simple. Resulta que yo tengo un niño y el niño está jugando en el pasillo de la casa y colocó una cinta numerada cada 2 metros. ¿Listo? Y está jugando con un carrito y él toma el tiempo desde que soltó el carrito hasta que va cruzando cada una de las líneas. Entonces tomó datos de la posición medidos en metros y tomó el tiempo en segundos. Entonces 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? Entonces él tomó la posición del carro cada 2, 4, 6 y 8 metros. El primero, pues, tomó un avance de 0 segundos. Acá, 1, 2, 3 y 4 segundos. Lo primero que vamos a hacer para demostrar nuestro movimiento rectilíneo es una gráfica de posición contra tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a pintar un plano cartesiano con los datos que tenemos acá. Entonces acá el tiempo va a ir siempre en el eje X porque es una variable independiente. Y la posición va a ir en el eje Y porque es una variable dependiente. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues no va a quedar, uy, qué espectacular, pero la idea es que se evidencie lo que quiero que se vea. 3, 4 y 5. Acá tenemos 2, 4, 6, 8 y por acá pongamos el 10. Listo. Y empecemos a ubicar puntos en la gráfica. Entonces, para la posición 0, ¿cuánto tiempo iba? 0. Para la posición 1, ¿cuánto había recorrido? Había recorrido 2 metros. Cuando había avanzado 2 segundos, había recorrido 4 metros. Cuando había recorrido 3 segundos, había recorrido 6 metros. Cuando había pasado 4 segundos, había recorrido 8 metros. Entonces 0, 0. Cuando había pasado un segundo, había recorrido 2. Cuando había recorrido 2 segundos, había recorrido 4 metros. Cuando había recorrido 3 segundos, había recorrido 6 metros. Y cuando recorrió 4 segundos, había recorrido 8 metros. Listo, ya tengo la gráfica ahí.
Miremos. Si yo uno todos estos puntos y esto estuviera derecho, ¿qué me está dibujando? Una línea recta. ¿Cumple la primera condición? Sí. Es una línea recta. Ahora miremos qué pasa acá abajo. De acá a acá hay un segundo. De 2 y 3 hay un segundo. De 3 a 4 hay un segundo. De 4 a 5 pues hay un segundo. Pero bueno, ese 5 no me importa casi. De 0 a 2 hay 2. De acá a acá, de 2 a 4 hay 2. De 4 a 6 hay 2. Y de 6 a 8 hay 2. ¿Cierto? Entonces miremos, por cada segundo que avanza, recorre 2 metros. Acá avanza un segundo, recorrió 2 metros. Acá avanza un segundo, recorrió 2 metros. Es decir, que por cada segundo que avanza, va aumentando su distancia a 2 metros. Eso demuestra que recorre espacios iguales en tiempos iguales. La segunda característica. Ya vamos por 2. Vamos a demostrar la tercera. La tercera, ¿cómo la vamos a demostrar? Calculando las velocidades instantáneas para todos los tiempos. Entonces, miremos. La velocidad instantánea para el tiempo 1. Entonces, recordemos que la velocidad es espacio sobre tiempo. Ahora, la velocidad instantánea para 1, ¿cuánto es? 2 metros sobre 1 segundo. 2 dividido 1, 2. Esto me da 2 metros por segundo. La velocidad instantánea en el segundo 2. Entonces, había avanzado 4 metros en 2 segundos. 4 dividido 2 nos da 2 metros sobre segundo. La velocidad instantánea en el tercer segundo. Velocidad instantánea para el tercer segundo. ¿Es igual a qué? A 6 metros dividido 3 segundos. Y eso me da 2 metros sobre segundo. La velocidad instantánea en el punto 4 es 8 metros sobre 4 segundos. Y eso me da 2 metros sobre segundo. Si todos miramos y nos damos cuenta, en todas me dio ¿qué? 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo y 2 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad o la rapidez es constante para todo el movimiento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No sé. ¿Para todos fue claro? Sí, señor. Ah, bueno. Listo. Entonces, mediante una gráfica, demostramos las 3 propiedades del movimiento rectilíneo, que son: la trayectoria es una línea recta, recorre espacios iguales en tiempos iguales, y la velocidad es constante. Recordemos que la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. Y un último ejercicio para podernos ir. Yo tengo una bolita de piquis. ¿Por qué hago con bolita? Siempre porque es lo más fácil de dibujar. Entonces la bolita de piquis va con una velocidad. Con este se me acabó el marcador. Bueno, con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Y hizo un recorrido que la llevó por allá a otro lado en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuál fue el valor de la distancia recorrida por la esferita? Entonces, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Este está multiplicando, está dividiendo, pasa a
multiplicar. Por lo tanto, velocidad por tiempo es igual al espacio recorrido. Entonces, el espacio va a ser igual. ¿Tengo la velocidad? Sí. 2 metros sobre segundo. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 3 segundos. 2 por 3. Profe, ¿puedes bajar un poquito la cámara que ya nos está viendo? Ah, listo, gracias. Entonces estábamos en que la velocidad es el espacio por la velocidad por tiempo es igual al espacio. Entonces la velocidad me la dieron, sí, 2 metros por sobre segundo. Por el tiempo, que es 3 segundos. Entonces 2 por 3, 6. Y segundo con segundo se cancela. Entonces la distancia recorrida por la esferita fue 6 metros. Listo, se acabó. Entonces, ¿qué recomendaciones hay que hacer? Primero, pues leer muy juiciosamente el problema. O sea, si yo leo el problema con juicio, eso me va a ayudar mucho a mí para poder entenderlo. Después, pues sacar los datos aparte. Tercero, entender qué me están preguntando. Cuarto, mirar qué tengo que calcular. Y quinto, pues sí, escribir las ecuaciones y solucionar. Vuelvo y les coloco las ecuaciones que se van a usar. La primera, la rapidez es igual al espacio sobre el tiempo. La segunda, el espacio es igual a la rapidez por el tiempo. Y la tercera, el tiempo es igual al espacio sobre la rapidez. Entonces, con esta hallo la rapidez, con esta hallo el espacio y con esta hallo el tiempo. ¿Preguntas? ¿No? Listo, compañeritos. Entonces ya para dar el cierre voy a dar unas indicaciones para que las tengamos ahí como claras. Entonces, mis queridos compañeros, resulta que yo en el documento de clase les habilité un Classroom. En ese Classroom, ya a la fecha de hoy, está montado un taller que ustedes me deben entregar la próxima clase. No es para mañana, no es pasado mañana, para que no digan después, ay, es que el profe se agarra dejando trabajo. No. La clase, o sea, eso lo entregan, tiene como fecha de entrega, hoy es día 4, entonces tiene el próximo día, ¿hoy es 4 o 5? Es 5 5. 5, ¿cierto? para el próximo martes. O sea, está para el próximo lunes, para el próximo día 4, hasta las 8 de la noche. Porque un día antes de la clase, porque yo necesito sentarme, leer, revisar, mirar a dónde les quedó mal, etcétera, etcétera. En el Classroom está montado tanto el taller como las indicaciones del mismo. Por favor, seguirlas. ¿Se entrega por dónde? Por el Classroom, no por la agenda virtual. Ahí tienen habilitado el espacio, ustedes ya saben cómo funciona el Classroom, es tomarle una fotico, subirla ahí por ahí mismo, es mucho más rápido. No se les olvide marcar la foto, que colocan, el correo es estrellita 2050